Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Vi la película, la verdad me encantó. Fue algo que yo no esperaba ver realmente. Yo me imaginaba que iba a ser una película infantil, completamente fantasiosa. ¿Cómo ustedes manejan este mensaje que es tan fuerte, de una manera tan linda, por así decirlo? ¿Cómo fue la preparación al lado de la directora? Yo ahí en ese sentido creo que es un aplauso enorme a la directora, ¿no? Y a los creadores del guión, porque desde que lo leímos, bueno, al menos hablo en mi experiencia, existía esto que como adulto entiendes perfectamente del duelo que está pasando esta familia, y lo difícil que es, pero como a través de los ojos de un niño lleno de imaginación y lleno de esperanza puede transformarse en una historia que sea muy juguetona y que pueda ser muy divertida y que de repente traiga un mensaje muy potente, sin que tenga que ser sobrio, ¿no? Entonces creo que Ana Cristina lo hizo de una manera padrísima, porque encontró un lenguaje en el que a pesar de uno como adulto de saber lo que están pasando los grandes o lo que está sucediendo en la realidad de esta película, te vas con los niños y dices, pero tal vez sí regresó al pasado y tal vez sí es su papá y tal vez la máquina sí funciona, y entonces creo que eso te da la esperanza junto a un final que te habla de hagamos nuevos comienzos, construyamos las cosas de manera diferente para poder sanar nuestras heridas. Hace que te llenes de eso, de esperanza y de ganas de seguir imaginando para poder pasar las cosas difíciles que nuestra realidad como humanidad nos aquejan, ¿no? Sí, yo creo que el gran acierto de Ana Cristina es que, o sea, como bien tú lo dices, no es como una película infantil como lo que uno esperaría, ¿no? Como lo predecible, sino que trata de contarlo desde un lugar de la realidad. Incluso el universo fantasioso de los niños, o sea, lo que tiene los efectos es cómo ellos lo ven, pero ellos les están sucediendo las cosas de verdad, y a mí eso me gustó mucho, como que tampoco me lo esperaba. Todo sí está como muy cercano a la realidad, y nada más que los universos son muy distintos, lo que vive un niño a lo que vive un adulto y cómo lo ven y cómo lo afrontan, ¿no? En este caso que se habla del duelo, de la muerte, de la pérdida, de la amistad, de los encuentros y desencuentros. Creo que Ana Cris lo hizo de una manera muy linda, tenía una claridad de lo que quería hacer y de transmitírnosla a nosotros para poder a su vez nosotros contar la historia, y creo que eso es lo que lo hace tan especial, que es su voz ahí plasmada. En el caso, por ejemplo, del personaje de Fabricio, pues ya no es un niño, ¿no? Y también tiene la idea de que su hermanito se perdió en el tiempo, que es otra manera de, como adulto, vivir ese duelo. ¿Cómo fue ese proceso? La particularidad del personaje creo que es que no es un niño, pero sí es un niño. O sea, como que en esencia sí es un niño. No por la barba, pero ya que hablas 3 palabras con él vas a decir, bueno, es un niño. Pero, y justo es eso, ¿no? Que él también trae un conflicto ahí atorado con la pérdida, que no ha podido del todo superar, dejar atrás. Que yo no sé si eso sea lo que se busca, no sé si eso sea un fin que pase en la vida de alguien, o sea, no sé si la pérdida alguna vez se supera el 100, creo que es algo que de cierta manera nos acompaña siempre y hay que aprender a más o menos lidiar con ella y mantener una sonrisa en la cara, que creo que es algo que Chucho Flies hace y que pregona con el ejemplo durante su interacción con los niños. Y por otro lado, la verdad es que es muy divertido trabajar con niños. Te empapas, o sea, yo sabía que mi personaje era un niño y a veces, o sea, lo que no quería era como hacer el pastelazo o hacerme el chistoso de que, está siendo un niño. Naturalmente, con las indicaciones tan precisas de Ana Cris, pues me facilitó mucho, pero pues teniendo 2 niños en carne y hueso frente a ti siendo niños, pues te mimetizas. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas Bien. felicidades por la película. Me encanta cómo actuaron. Cuéntenme, ¿cómo fue desarrollar sus personajes? Tú, Juan Pablo. Pues desde que leí Viajeros, bueno, el guión, la verdad, yo me identifiqué mucho con Leo, porque es un niño perseverante, empático, muy imaginativo, muy soñador y amigable. Y la verdad me identifico mucho con él, porque pues me gustan muchas de las cosas que a él le gustan. Y la verdad, Leo es un personaje muy increíble. Bueno, todos los personajes son increíbles. Tú, Patricio, cuéntame, ¿cómo fue tu personaje? ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí excelente porque yo con Juanpi me sentía muy a gusto porque nos llevábamos muy bien, ¿verdad? Entonces eso hacía, Sí, la verdad es... entonces eso hacía que las escenas vayan bien fluidas y entonces yo me sentí muy a gusto. ¿Y si eres fanático de los dinosaurios? Pues sí, Pero no tanto. pues más o menos. ¿Cómo fue trabajar con Ana Cristina? Wow, Muy Ana, bien. una gran directora. La verdad, es increíble la manera en la que dirige. Yo la verdad me sentía muy cómoda en todo momento porque siempre antes de cada escena se acercaba y nos decía, bueno, esto va a pasar, esto va a ser, ¿tú qué crees que estás sintiendo, Leo? Entonces se sintió muy bien trabajar con ella y muchas gracias, Anakin, por todo, porque he aprendido también mucho de ti. Muchas gracias. Amo el apodo Anakin. Sí, sí, así es apodo del medio. Ujú. Tú, Patricia, ¿cómo te sentiste trabajar con Ana? Sí, me sentí muy bien porque como dijo Juanpi, dirige muy bien, también sí, o sea, es muy amable y amigable. Sí, me sentí bien. Ana, ¿de dónde nace esta idea? Yo vi la película, la verdad es que la amé. Yo pensaba que iba a ser una película infantil, algo obvia, ¿no? Que nos dejamos luego guiar por estas cuestiones del PIB y demás. Indiscutiblemente muchas personas se van a sentir identificadas con el tema. Yo soy una de ellas. Y que entra la esperanza, ¿no? De realmente sí se perdió, sí funciona esa máquina, sí va a encontrar papá, etcétera, etcétera. Y todo es tan claro y tan bonito. Y cómo los niños manejan ese duelo, pero también Chucho Flies, bueno, ahorita que hablo con él, pues sí, es un niño por dentro, pero que realmente todavía no procesa ese duelo de la pérdida de su hermano. ¿Cómo fue que llegó a ti esa inspiración y contarlo de esa manera a través de los ojos de los niños? Fue un guión que trabajé con Luigi Moreno Barragán a partir de un cortometraje que hicimos en el 2016. Empezamos a desarrollar esta nueva idea, esta nueva historia, y estábamos muy emocionados, o queríamos contar más bien el duelo infantil y cómo es tratado. Es un tema sumamente difícil, luego como adultos, acercarnos a los niños a querer hablar sobre la muerte, ¿no? Y muchas veces lo hacemos con pinzas o con demasiadas metáforas, y al final de cuentas las metáforas son imágenes, ¿no? Y entonces las imágenes son lo que más detona la imaginación de los niños, y era un poco lo que yo buscaba en mis recuerdos de cómo yo pensaba, cómo yo imaginaba cuando era niña. Una palabra me podía detonar 300 imágenes y eso me hacía una historia completa. Entonces creo que por ahí era algo que a mí me intrigaba mucho y que me emocionaba mucho contar, y sobre todo desde el punto de vista de niños, ¿no? Del niño, que quien te narre la historia sea un niño desde su inocencia, desde el motor de su imaginación, y que eso detonara las dos líneas narrativas, ¿no? Las aventuras de los dos niños buscando al papá atrapado en el tiempo, pero también esa misma imaginación y esa misma es el mismo detonante para la narrativa de los adultos, ¿no? De las dos mujeres adultas en búsqueda del niño extraviado, y cómo pues todo tiene consecuencias, y hay como
yuxtaposición de ambos duelos, que parten del mismo duelo, pero y los dos están en el mismo proceso. Creo que el personaje de Sandra y el personaje de Leo están en el proceso de negación ante su duelo y lo manejan de manera distinta según su propio contexto y según su propia como personalidad, que parte un poco de lo mismo. Leo es un niño sumamente independiente, sumamente como echado para adelante y que pocas veces se da la oportunidad de pedir ayuda y de preguntar, y entonces se crea sus propias respuestas a través de la imaginación. Que sucede lo mismo un poco con Sandra. Sandra, al ser tan independiente y tan echada para adelante ella sola, decide que ella puede con todo y que no necesita ayuda y que ella tiene que ahora las responsabilidades que estaban antes divididas entre dos le caen, se convierte a todo le cae sobre sus hombros. Entonces ella se empieza a abrumar, pero se niega a aceptar que está abrumada naturalmente, ¿no? Y creo que esas son las cosas que hay en común entre ambas líneas narrativas, y que me parece muy interesante verlo, que también pues lo hace un poco, lo hace muy divertido y lo hace muy dinámico, me parece a mí. Sí, claro, en ningún momento se ve, o sea, toda la película la verdad es que fluye muy bien, seas adulto, seas niño, creo que realmente sigues teniendo esa esperanza, ¿no? O sea, como decíamos, ¿no? El duelo no es que no es algo que pasa una vez y ya. Exacto. No, es algo con lo que se vive y se tiene que aprender a vivir. Exacto. ¿Cómo fue trabajar con niños? Bueno, en este caso con Juanpa y con Pato, ¿cómo les lograste transmitirles esa idea que evidentemente era muy clara para ti, para ellos? La verdad es que fue muy fácil. A mí me sorprendió muchísimo la lectura de comprensión que tenían a partir del guión. Dividimos el guión en tres o cuatro partes. Lo íbamos leyendo, lo íbamos hablando, lo íbamos discutiendo, hablábamos sobre qué era lo que pensaba Leo, qué era lo que en ese momento pensaba Bobby, ¿no? O sea, en qué momento se le rompe el juego a Bobby y en qué momento se le rompe el juego a Leo. Y en conjunto fuimos creando estas imágenes y esta recolección de experiencias propias de ellos, pues, para traerlos al set. Y recuerdo que hicimos una dinámica entre los tres de, ok, una vez que ustedes pisan el set, o sea, ya pasaron a maquillaje, ya pasaron a vestuario, una vez pisan el set, ustedes dejan de llamarse Juanpi, ustedes dejan de llamarse Pato y se convierten en Leo y Bobby. Y entonces todo el crew entró en esa dinámica, y en el momento en que queríamos decirle algo a Leo, era Leo. Y en el momento en que queríamos decirle algo a Bobby, era Bobby. Entonces eso creo que también nos ayudaba a no desconectarse y volver a conectar, que luego eso es mucho más cansado que simplemente quedarse y poder descansar, pero dentro del mismo ambiente. Perfecto, pues se nos ha acabado el tiempo, nada más 2 cositas, felicitarlos, de verdad me encantó la película. Excelente trabajo, chicos. Ana, excelente película. Y por último, nada más, inviten a la audiencia a que no se pierdan Viajeros Perdidos en el Tiempo. No se pierdan Viajeros Perdidos en el Tiempo este 5 de agosto por HBO Max. No se pierdan Viajeros este 5 de agosto por HBO Max. Es divertidísimo. Y por último, los invito a ver Viajeros Perdidos en el Tiempo. Estrenamos el 5 de agosto. Estamos muy emocionados de compartir esta película que tanto chicos y grandes puedan disfrutar juntos, en familia y con todos nuestros allegados. Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Andrea,